Hola a todos, el día de hoy vamos a tener una clase de resolución de problemas respecto a los últimos contenidos que estamos viendo y que vimos en el video anterior, que tienen que ver con justamente cómo se conjuga o relaciona las fuerzas centrales en el movimiento circunferencial uniforme con la ley de gravitación universal, que habla, como dijimos anteriormente, de la fuerza de atracción entre dos cuerpos astronómicos. Entonces, para eso me voy a basar en los ejemplos que aparecen en la PPT número 2 de movimiento circunferencial, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Antes de eso, quiero hacer noción al uso de la calculadora científica, ya que vamos a trabajar con magnitudes muy grandes y justamente vamos a trabajar con notación científica, por lo que voy a hacer una pequeña acotación antes de iniciar para referirme justamente a cuando haga el cálculo de los problemas, ¿ya? Entonces, primero, para trabajar una cifra exponencial, por ejemplo, una muy simple como esta, 5 por 10 elevado a menos 4, ¿ya? Cuando ustedes escriben en la calculadora ese número, hay una opción en las calculadoras científicas que usted escribe ese número de la siguiente forma. Escribe el 5 y luego aprieta una tecla que aparece como X o aparece como por 10 elevado a X. Dependiendo de la calculadora que tengan, va a aparecer cualquiera de las dos opciones. Generalmente esta tecla se encuentra en el costado inferior derecho de la calculadora. Bueno, luego que presione, de esto lo vamos a colocar aquí mejor. Luego que presione el primer número, entonces 5, aprieto cualquiera de las dos opciones dependiendo de la calculadora. Eso va a significar por 10 elevado. Y luego nuevamente aprieto y coloco menos 4. Entonces, repito el proceso. Cuando yo quiero escribir un número que esté en notación científica, entonces para hacerlo en la calculadora científica mucho más simple, basta con que yo escriba el primer número que aparece multiplicando la potencia de 10, luego aprieto la tecla X o por 10 elevado a X y luego aprieto el exponente. En el caso de que sea negativo le colocamos un menos 4. ¿Ya? Eso es muy importante entonces porque es lo que vamos a utilizarlo y que lo voy a ir explicando más rápidamente luego cuando vayamos haciendo los ejercicios, porque ya lo expliqué ahora, ¿sí? Entonces, borramos. El primer problema que aparecía en la PPT número 2, de hecho en la última diapositiva que aparece, son dos ejemplos de aplicaciones, como dije, de las fuerzas centrales de NMSU con la fuerza de gravitación universal de Newton. Entonces, el primer problema, el primer ejemplo que aparece, lo voy a colocar aquí, número 1, hace alusión a lo siguiente, lo voy a leer. Dice, determinar la velocidad de traslación de la Luna en torno a la Tierra, sabiendo que la masa de la Tierra es de 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos y que la masa de la Luna es de 7,34 por 10 elevado a 22 kilogramos. Y por otra parte nos dan el radio que dice radio Tierra-Luna, que aquí es muy importante y lo voy a explicar, que estamos considerando ya la distancia promedio desde el centro de masa de la Tierra hasta el centro de masa de la Luna. Y esa distancia nosotros la llamamos R. Y el valor que tiene es 3,84 por 10 elevado a 5 kilómetros. Ya, entonces yo voy a anotar ahora, lo primero que voy a hacer es anotar los datos. Entonces voy a colocar aquí datos. Entonces anotamos como M de lo primero que me dan es la masa de la Tierra, masa MT, sub T. De esa forma lo voy a escribir. Dicen que 5,98 por 10 elevado a 24. 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos. Fíjense que ya está en sistema internacional, ya está en kilogramos. Luego me dan la masa de la Luna, que es de 7,34 por 10 elevado a 22. Y también dice que está en kilogramos. Estamos listos con el sistema internacional. Y luego me dan las distancias promedio de cada uno de ellos, que dice, lo vamos a anotar así, como el radio Tierra-Luna, así lo vamos a anotar, y es de 3,84 por 10 elevado a 5 kilómetros. Entonces observen por favor el último dato. Entonces, antes de hacer empezar con la resolución del problema y abordar, digamos, un análisis de las ecuaciones necesarias,
podemos observar que los dos primeros datos están en el sistema internacional. Sin embargo, el último dato de la distancia no está en el sistema internacional, que está en kilómetros. Y como ustedes deben recordar, las longitudes en el sistema internacional de unidades se miden en metros. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a hacer un análisis bien breve, porque esto ya ustedes lo manejan. Y es que ustedes saben que 1 kilómetro es igual a 1000 metros, ¿cierto? Por lo tanto, para transformar de kilómetros, que esto, bueno, esto es lo mismo que 10 elevado a 3 metros, ¿cierto? Entonces, para transformar de kilómetros a metros, basta con que yo multiplique este valor por lo correspondiente en metros, que serían 10 elevado a 3. Por lo tanto, si yo multiplico este valor por 10 elevado a 3, ahí está, entonces es lo mismo que, como acá ya está en notación científica, multiplicación de potencias de igual base, se suman los exponentes. Por lo tanto, eso es lo mismo que yo diga, lo voy a anotar acá con azul, que yo diga que el radio de la Tierra y la Luna promedio de los centros de masa es 3,84 por 10 elevado a 8 metros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Solamente bastó con multiplicar por 10 elevado a 3. Y ahora sí, tengo todos mis datos en Sistema Internacional de Unidades. Entonces, voy a borrar acá para dar espacio. Ahora sí, siguiendo con el problema, nosotros ya vimos en el video anterior un análisis de todo lo que tiene que ver, de cómo se relaciona justamente esta fuerza centrípeta y la fuerza centrípeta, y la fuerza de gravitación universal, ¿sí? Y nosotros al hacer una serie de procedimientos algebraicos, llegamos a la conclusión de que podemos determinar la velocidad tangencial, ¿ya?, de un cuerpo astronómico que se mueve alrededor de otro. De hecho, en el ejemplo que vimos en la clase anterior, vimos eso mismo aplicado a justamente la Luna en torno a la Tierra. Y nosotros determinamos, esa vez, lo voy a anotar aquí, que la velocidad de traslación o velocidad tangencial del cuerpo tomando el otro cuerpo astronómico fijo, que era la Tierra, dijimos que es igual a la raíz cuadrada, ¿ya?, de la aceleración, de la constante de gravitación universal por la masa del cuerpo que está fijo, sobre la cual se orbita. Que en este caso, la Luna orbita la Tierra, así lo estamos considerando para nuestro problema, por lo tanto voy a colocar acá la masa de la Tierra. No era relevante, no influye la masa del cuerpo que está orbitando, no influye la masa de la Luna en este caso. Y luego colocamos acá la distancia entre la Tierra y la Luna, ¿sí? Y nos queda así. Esa ecuación la habíamos demostrado en la clase anterior, y si no, no es necesario sabérsela de memoria, la pueden fácilmente el procedimiento, ya que esta ecuación, recuerden que sale de el análisis de igualar la fuerza centrípeta con la fuerza de gravitación universal. Despejando todos los datos nos da esta ecuación, que es la velocidad de traslación del cuerpo que orbita. Bueno, aquí consideramos la Tierra y aquí consideramos la Luna en torno a la Tierra, ¿sí? Bien, entonces, sigamos con el problema. Entonces, reemplazando los datos, ustedes ya saben cuál es el valor de esa constante de gravitación universal, la voy a anotar acá igual, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11, ¿sí? Entonces lo vamos a anotar acá que B es igual a la raíz cuadrada de 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa de la Tierra, no necesitamos la masa de la Luna de esto, que es 5,98 por 10 elevado a 24, y luego lo dividimos por la distancia promedio de la Tierra a la Luna, que es 3,84 por 10 elevado a 8. Recuerden que lo usamos en el sistema internacional. Esto me voy a escribirlo un poco más grande. Entonces, colocando todos estos datos en la calculadora, yo les recomiendo que, bueno, de hecho lo pueden hacer, pueden colocar todos los datos en la calculadora, y lo que les recomiendo es que utilicen la calculadora científica y utilicen paréntesis. Por ejemplo, yo voy a colocar acá el símbolo de raíz cuadrada, luego voy a colocar un paréntesis para solamente referirme a la multiplicación de estos dos factores, cierro el paréntesis y luego voy a colocar el dividido, ¿ya? Para que hagan ese ejercicio.
Entonces voy a colocar paréntesis 6,67 exponente menos 11 por 5,98 exponente 24. Yo ya expliqué cómo hacer esto de los exponentes. Cierro paréntesis, divido por 3,84 exponente 8. Y eso me da una velocidad promedio de, vamos a anotar aquí, por lo tanto, vamos a anotar el resultado, 1019,17 metros por segundo. Esa es la velocidad promedio, este es un 1 por si acaso, de la Luna en torno a la Tierra. Si quisiéramos transformarlo a kilómetros por hora, por ejemplo, recordemos que ya hicimos en el año anterior la demostración de que esto aproximadamente es simplemente multiplicar por 3,6. Entonces eso nos va a quedar por 3,6. La anterior, entonces anterior por 3,6. Y nos va a quedar una velocidad de 3.669,02 kilómetros por hora. ¿Sí? Acá es bien interesante ver esto que, o sea que la Luna ya recorre 3.669,02 kilómetros en una hora en torno a la Tierra. Aproximadamente esto, como sabemos que una hora tiene 3.600 segundos, acá nosotros podríamos incluso hacer el análisis y podríamos ver que la velocidad de traslación de la Luna en torno a la Tierra es de aproximadamente 1 kilómetro por segundo. Eso es muy interesante, se puede hacer eso al dividir esto por 3.600. Ya aproximadamente nos va a dar eso, 1 kilómetro por segundo. Ya, entonces ese es el primer problema, que lo dejo ahí propuesto. Y ahora me voy a referir al segundo problema. ¿Ya? Entonces, con respecto a lo mismo que estamos viendo, respecto a la misma PPT número 2, donde están los contenidos, que está el ejemplo, ¿ya? Yo voy a hacer ahora el problema, el ejemplo que está, para que lo tengan como ejercicio resuelto. Y entonces, el problema número 2 dice así. Dice, lo voy a leer. El satélite Phobos da una vuelta alrededor de Marte cada 2,8 por 10 elevado a 4 segundos. Si la distancia media entre él y Marte es de 9,5 por 10 elevado a 6 metros, determinar la masa de Marte. Y entonces nuevamente podemos ver que tenemos una aplicación de fuerzas centrales, fuerzas centrípetas específicamente, con la ley de gravitación universal, que nos habla de las fuerzas de atracción o de interacción, digámoslo así, que tienen dos cuerpos astronómicos. Estamos hablando de un planeta, Marte, con uno de sus satélites que es Phobos. ¿Sí? Entonces, ahora voy a anotar los datos. Entonces, acá vamos a tener Marte. Vamos a llamar masa de Marte y acá vamos a llamar la masa de Phobos, m sub p. Y eso entonces vamos a tener que estar girando en torno. Entonces los datos nos dicen que la velocidad, mira, eso es muy importante, el satélite Phobos da una vuelta alrededor de Marte cada 2,8 por 10 elevado a 4 segundos. Da una vuelta y nos dan el tiempo en que Phobos tarda en dar una vuelta en torno a Marte. Eso corresponde al periodo. En este caso, al periodo del satélite Phobos. Entonces voy a colocar aquí T, el periodo T de Phobos, T, es igual a 2,8 por 10, voy a borrar ahí, elevado a 4 segundos. Ya. Otro dato que nos dan es que la distancia media, es súper importante eso, ya que nos está indicando de que es la distancia que tiene Marte con su satélite Phobos desde sus centros de masa, es decir, considera los radios, que eso es muy importante, lo vimos en la clase anterior. De lo contrario, teníamos que hacer otro procedimiento. Entonces nos dicen la masa de, nos dicen la distancia media, y eso es, vamos a colocar R de distancia, desde Marte M hasta Phobos P, y es de 9,5 por 10 elevado a 6. Y está en metros, ¿sí? Entonces,
voy a anotar aquí. Como pueden ver, los datos que nos dan ya están en el sistema internacional. Por lo tanto, no tenemos que hacer ningún procedimiento más. ¿Ya? Entonces, ahora quiero plantear este problema, que lo pensemos. O sea, en primero que todo, nosotros ya al hacer el análisis de que la fuerza centrípeta para este caso escolar es igual a la fuerza de gravitación universal, nosotros llegamos a la conclusión de que entonces la velocidad en este caso de Phobos alrededor de Marte es igual a la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal por la masa de Marte. Recuerden que, igual que al problema anterior, influye el cuerpo mayormente masivo, ¿sí? Y dividido, en este caso, R, que es la distancia promedio entre Marte y Phobos. Entonces, quiero que observemos esa ecuación. Miren, justamente la pregunta anterior, que no la anoté, voy a anotarla aquí, nos preguntan cuál es la masa de Marte, m, la masa de Marte, eso es la pregunta. Y en esta ecuación tenemos la masa, aquí está la masa de Marte, que esa sería nuestra incógnita. Conocemos la distancia promedio entre Marte y Phobos, conocemos la constante de gravitación universal por dato, pero nos faltaría la velocidad de traslación de Phobos alrededor de Marte, que eso sería claramente el módulo de la velocidad tangencial o lineal de Phobos, que es el cuerpo que está moviéndose en este caso, estamos considerando. Entonces, y ahí justamente donde nos cabe el dato que tenemos acá, porque nos están dando el periodo de traslación de Phobos. Y como sabemos, hemos visto en muchas clases anteriores, la velocidad tangencial depende del periodo de traslación o la frecuencia. En este caso tenemos el periodo. Entonces lo primero que voy a hacer en mi análisis va a ser determinar esta velocidad de traslación. Y recordemos que esa velocidad de traslación se determina como 2 veces pi por el radio, que sería la distancia en este caso, que es este r, que ya tenemos, que es la distancia entre Marte y Phobos, dividido, en este caso, el periodo de traslación. Ya, entonces primero vamos a hacer eso. Entonces voy a colocar primero. Entonces primero vamos a determinar ahí, esto nos va a quedar B, la velocidad de traslación de Phobos en torno a Marte, es igual a 2 por, voy a sustituir pi por la aproximación de 3,14, ¿ya? Y luego lo voy a multiplicar por la distancia que me dan de Phobos a Marte, que eso es 9,5 por 10 elevado a 6. Y todo eso lo divido por el periodo, 2,8 por 10 elevado a 4. Entonces yo coloco en la calculadora ahora esos datos. Entonces voy a colocar 2 por 3,14 por 9,5 exponente 6 igual dividido 2,8 exponente 4. Y eso me da, lo voy a anotar aquí, que la velocidad de traslación de Phobos es de 2130,7 metros por segundo. Ya lo tenemos en el sistema internacional, pero ya que trabajamos todos los datos en el sistema internacional. Segundo paso sería, ahora sí, que tengo la velocidad de traslación, sería despejar mi incógnita. ¿Cuál es la masa de Marte? La ecuación que voy a anotar aquí, la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 2, ¿cierto? Nosotros podemos despejar la masa de Marte y me va a quedar así. Me va a quedar que la masa de Marte, ¿sí? Aplico la función inversa a la raíz cuadrada, que sería la potencia de exponente 2 a la velocidad tangencial o la velocidad de traslación de Phobos, y me quedaría entonces b cuadrado dividido, voy a escribirlo de nuevo que me quedó mal, b cuadrado dividido, por favor que se entienda por qué me quedó b cuadrado, aquí yo apliqué
la potencia de exponente 2, ¿ya? Para poder despejar esa raíz cuadrada. Entonces quedaría al otro lado de la igualdad la velocidad de Phobos, de traslación de Phobos al cuadrado, ¿ya? Multiplicada, voy a seguir, multiplicada por R, que sería la distancia de Marte a Phobos, dividido la constante de gravitación universal G. Y de esa forma entonces voy a poder determinar y resolver mi pregunta. Entonces, reemplazando los datos, la masa de Marte es igual, voy a correr un poquito más para acá, la masa de Marte es igual a la velocidad tangencial que acabamos de obtener, los 2130,7 al cuadrado, por la distancia de Phobos a Marte promedio, 9,5 por 10 elevado a 6, dividido la constante de gravitación universal, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11. Y de esa forma entonces voy a obtener la masa de Marte, m sub m. Entonces reemplazo ahora los datos de la calculadora y vamos a tener lo siguiente. Entonces voy a colocar los 2130,7 al cuadrado, lo multiplico por 9,5 exponente 6 igual dividido 6,67 exponente menos 11. Y eso me da como resultado que la masa de Marte, voy a ponerme por acá, es igual a 6 aproximadamente, 6,47 por 10 elevado a 23 kilogramos. Y ahí tengo la respuesta de la pregunta inicial. ¿Cuál es la masa de Marte entonces bajo esas condiciones? Entonces 6,47 por 10 elevado a 23 kilogramos. ¿Ya? Entonces, para finalizar, hemos terminado la clase de resolución de problemas, de ejemplos, justamente con las aplicaciones de las fuerzas centrípetas como fuerza central y la fuerza de gravitación universal. Entonces yo les propongo de que hagan estos ejemplos, tienen ya las soluciones y de esta forma tienen un material adicional para poder trabajar en lo que estamos actualmente con la guía de aplicación y obviamente con un nivel más desafiante para ustedes. Ya espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima oportunidad.